esta primera jornada del evento, es un gran honor presentar al doctor Marco Paz Ancajima. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OCE. Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector construcción y ha sido ex secretario general de CAPECO. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Derecho de la Empresa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese sentido, en esta oportunidad, el doctor Marco Paz nos hablará sobre la obligatoriedad, conformación y competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Quedamos atentos a usted, doctor. Perfecto. Primero que nada, agradecer al Centro Académico de Desarrollo e Investigación Jurídica, CADIG, por la oportunidad que me permite de dirigirme a ustedes, ¿no? Con este tema tan apasionante que es, bueno, las reformas que se han aplicado en el sistema de contratación pública, ¿no? Especialmente en el tema, en este caso, bueno, enfocado a lo que es la Junta de Prevención y de Resolución de Disputas, ¿no? Que bueno, que antes era Junta de Resolución de Disputas, pero ahora se le ha agregado el término prevención, que es un tanto en la línea de lo que estuve escuchando, lo que decía el doctor Puglanini y el doctor Guzmán, si no me equivoco, en esa línea de que, si bien es cierto, este esquema ha ido madurando, o la Junta de Resolución de Disputas, ahora de Prevención y Resolución de Disputas, ha ido mejorando con el tiempo. También es cierto que a lo largo de este proceso hay algunos temas que se tienen que ir afinando y lógicamente que, si bien es cierto, como estamos acostumbrados nosotros, la ley muchas veces nos da las pautas o las condiciones generales para su aplicación y muchas veces remite al reglamento el desarrollo de las pautas o de los parámetros normativos que nos establece la ley. Y bueno, y a su vez, en este tema de contratación pública, los que estamos involucrados, percibimos muchas veces que incluso hasta el reglamento es insuficiente y por lo cual se generan algunas directivas, informes, etcétera. Y en paralelo también la dirección técnico-normativo nos va generando alguna suerte de informes u opiniones que nos, vale la redundancia, que nos permiten ir orientando o centrando la correcta aplicación de la norma, porque en el fondo de eso se trata, ¿no? Mientras menos conflictos existan, mejor para las partes, tanto contratista como la entidad contratante, pero creo que principalmente se debe enfocar el tema de la ciudadanía, ¿no? Porque en el fondo quien se ve beneficiado con estos aspectos definitivamente es la población, que padece muchas veces de un alto grado o un fuerte déficit de infraestructura, ¿no? Que bueno, que según el Banco Mundial ya estamos, creo que cerca de los 130.000 millones de soles de déficit de infraestructura, con lo cual, digamos, estamos bastante complicados o bastante retrasados en el tema de cubrir la infraestructura en el país, pero si lo vemos por el lado de oportunidades, es una gran oportunidad para el desarrollo de las empresas constructoras en general y lógicamente de todas las empresas que, digamos, contribuyen al desarrollo, ¿no? Porque según estudios del Banco Mundial, por cada puesto de trabajo generado en el sector construcción, se generan 6 actividades subsidiarias, ¿no? Con lo cual, digamos que este es un motor de desarrollo del sector construcción y no debemos de perderle de vista, ¿no? Disculpen que me enfoque bastante en el sector construcción, pero bueno, por mi experiencia, por mi especialidad, que he visto tantas obras y bueno, y obras incluso lamentablemente paralizadas o inconclusas, creo que es importante tener las pautas de inicio y una buena norma de desarrollo, ¿no? Una norma en la cual todos los involucrados podamos participar de una u otra manera de este apasionante mundo que es el sector construcción en general. Como les comentaba, bueno, vamos a tener un pequeño índice para guiarnos y hacer más productiva la reunión, ¿no? Como les digo, no necesariamente me voy a ceñir por lo que está en el PPT, pero al menos para tener un orden de la presentación.
A ver, tenemos una parte que son las consideraciones generales, la obligatoriedad, conformación y competencia de la JPRD, que es lo que se me ha pedido en esta ocasión exponer. Bueno, como consideraciones preliminares debemos de tener en cuenta que la JPRD, como, digamos, como todos los involucrados en el quehacer de la contratación pública, tienen que ceñirse a un marco normativo, ¿no? Y en este caso, la JPRD no se escapan a los criterios que también se le imponen tanto a los árbitros como a los conciliadores, ¿no? Que esto es que sigan una línea de decisión respecto de las actuaciones o, valga la redundancia, las decisiones que se toman, ¿no? El marco normativo está constituido principalmente por la Constitución, lo que establece la ley, el reglamento, las normas de derecho público y las de derecho privado, ¿no? Esto es importante porque muchas veces que, si bien es cierto, existen en el ordenamiento normativo algunas reglas, normas, parámetros a los cuales se debe ceñir, también es cierto que la norma misma nos obliga primero a centrarnos en el aspecto netamente administrativo o de regulación de las normas que establece el Estado, ¿no? De las normas de derecho público. ¿Y por qué, digamos, se parte esta premisa? Bueno, muchas veces yo lo repito, tal vez es hasta insistentemente, a veces los canso o los aburro, creo, que en el tema de contratación pública lo que se tiene que tener en claro es el principio de legalidad. Si bien es cierto, el funcionario público puede tener la facultad de discreción o la discrecionalidad, eso no quiere decir discrecionalidad sea sinónimo de arbitrariedad o de toma de decisiones al su libre albedrío, sino que esa discrecionalidad tiene que estar ceñida en un parámetro normativo, ¿no? Eso, en síntesis, es lo que significa el principio de legalidad, que tenemos que hacer lo que establece la norma y lo que está fuera de la norma, definitivamente nos corremos el riesgo de que pueda ser o no admitido durante una controversia o en todo caso por la entidad contratante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también, como se dice previamente, el dueño de la fiesta es la entidad, ¿no? Y la entidad es la que al final toma las decisiones si es que se modifica el proyecto, si se amplía, si se retrasa, si se paraliza o si aprueba los adicionales, etcétera, 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 ¿no? Es por eso que es determinante este principio de legalidad, ¿no? Y bueno, la norma nos dice expresamente que tenemos que seguir ese orden para definir nuestras decisiones. También, como una consideración preliminar a tener en cuenta que esto, bueno, la norma de contratación ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Y muchas veces, para mi gusto, siempre vamos en la política del péndulo, ¿no? Cuando nos va mal o cuando le va mal el Estado, comienza a ajustar, en mi criterio, y bueno, esto es una apreciación personal, muchas veces por temas aislados que se generalizan o se mediatizan, y el Estado muchas veces siente que lo presionan y bueno, modifican la norma, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de las famosas obras paralizadas, ¿no? Que muchas veces no se ha debido, digamos, incluso muchas veces hasta por decisión de, digamos, o por voluntad, si cabe el término de la entidad, ¿no? Sino que todo esto parte porque muchas veces los expedientes técnicos son los que están mal concebidos. Uno, dos, que muchas veces se prevé ejecutar una obra en el tiempo determinado, pero no se hace un análisis de riesgo o principalmente no se toma en cuenta muchos factores, a veces hasta en apariencia sencillos, pero que en el fondo nos complican y bueno, ahí se viene la famosa alteración de la ruta crítica que genera los adicionales, etcétera, como son, por ejemplo, las autorizaciones de terceros que también curiosamente forman parte del aparato del Estado, pero que muchas veces demoran, ya sea por falta de información, por exceso de burocracia, por lo que fuera, pero demoran en autorizar, ¿no? Y sucede mucho en obra, ¿no? Por ejemplo, ha sucedido y va a seguir sucediendo si es que seguimos con esta misma dinámica de que se le entrega el terreno al contratista, el contratista comienza a ejecutar y de repente, no sé,
la cantera no tenía autorización, o incluso donde van a sacar el agua, la junta de regadío o el lana no les había dado la autorización. Y bueno, si ya se produce la tragedia griega, qué bueno que por ahí encuentran restos arqueológicos y mientras la autoridad del Ministerio de Cultura les dé la autorización o verifica si efectivamente son restos arqueológicos, nos complicamos la existencia, el proyecto se desfasa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa situación ha generado que, digamos, el Estado, a través de esta nueva ley, considere o tenga en cuenta que digamos que el inicio del procedimiento, solución de controversias, no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, salvo que la entidad contratante ante el órgano jurisdiccional competente disponga lo contrario, de acuerdo con el plazo y condiciones que se establezca en el reglamento, ¿no? Y más adelante vamos a ver que el reglamento, digamos, está proponiendo algunas pautas en las cuales se debería, digamos, o en qué extremo solamente se debería paralizar la obra, ¿no? Muchas veces es necesario paralizarla, ¿no? Pero ya viene, digamos, lo dejamos a criterio de los adjudicadores en los cuales debemos de confiar. Por eso el modelo ha cambiado, porque antes era una suerte de inicio la obra, en el camino, si es que veo necesario contratar a una junta o habilitar una junta de resolución de disputas actualmente. A partir de marzo va a ser Junta de Prevención de Resolución de Disputas, la habilito y si es que no es necesario, bueno, nunca lo hago, ¿no? Entonces ya no estamos dando cuenta que el modelo de prevención es el que debe primar y me parece lo lógico, ¿no? Porque, bueno, como experiencia personal les comento que yo hace más, casi 10 años, 15 años que hice una pasantía en Panamá y me llevaron a ver, lógicamente, que el Canal de Panamá, una obra de infraestructura grandiosa y lógicamente que esta obra se pudo culminar, tal vez no en los tiempos, pero tampoco es que se retrasó demasiado, porque justamente ellos tenían los famosos dispute board, ¿no? O las mesas de resolución de disputas, las cuales tenían como requisito sine qua non empezar junto con desde el primer día de la obra. Si no, no había forma de que empiecen. Y esto es una solución bastante loable o el modelo que está adaptando la nueva Ley General de Contratación Pública para efectos de llevar a cabo la labor de la JPRD, perdón. Eh, bueno, ¿y qué tenemos acá como obligatoriedad, ¿no? Que la Junta de Disputas promueve que las partes logren prevenir o resolver eficientemente las controversias incluidas en contratos de suministros y de obras, ¿no? Bueno, han incluido el tema de suministro, pero yo creo que la necesidad principal es digamos, de que sean a través, bueno, en esencia o más necesario sin el ánimo de digamos, minimizar lo que es un contrato de suministro, pero creo que en el caso de obras sí reviste vital importancia, ¿no? Y bueno, nos dice que estas JPRD son obligatorias en contratos cuyos montos sean iguales o superiores a los 10 millones y siendo facultativos para contratos cuyos montos sean menores, ¿no? Y señala la norma que también no puede establecerse juntas cuyos montos sean inferiores a 5 millones. Digamos que estas cifras, si bien es cierto, muchas veces las cifras son arbitrarias, pero esto nos permite, digamos, generar una suerte de media donde sí son obligatorias, sí son facultativas y donde en apariencia no sean necesarias. Yo creo que al final el modelo va a permitir o la eficiencia con la que se desarrollen estas juntas nos va a permitir establecer una suerte de obligación. Si no lo hiciera norma, yo creo que va a ser una obligación sana que adopten y decisión que adopten las entidades de contratar las juntas para la consecución de sus proyectos. Y bueno, también nos dice que son facultativas para los temas de suministro, siempre los que no superen, que estos superen los 10 millones. Y sí nos establece como requisito de obligatoriedad que en las bases del procedimiento ¿no? Tienen que ponerse de 2 a 5 candidatos a centros de administración de Junta de Prevención y bueno, que estos deben estar inscritos en el REGAJU, ¿no? Que es un nuevo reglamento de Junta de Adjudicación y de arbitraje, etcétera, ¿no? Que es un nuevo ente que se está generando para
digamos, la fiscalización, el control y la supervisión de tanto de los centros de conciliación como los centros que administran la Junta de Prevención y de Resolución de Disputas, dependiendo del tamaño de la obra o en este caso de las controversias en los arbitrajes, que bueno, que ese es un tema que me parece que lo van a detallar más adelante respecto a los requisitos de los centros de conciliación y arbitraje o de las juntas, ¿no? Y bueno, sí nos pone así de manera obligatoria que es requisito para el inicio del plazo de ejecución del contrato la conformación de la junta, la JRPD, ¿no? Y lógicamente que la suscripción del contrato, que es un tema administrativo respecto de qué centro va a ser el que administre la junta, quién va a ser el adjudicador y qué, digamos, honorario va a tener que ser asumido por parte de las partes. En este caso se está refiriendo al contratista. Bueno, que si bien es cierto, ahí yo tengo un poco de lo decía el doctor Puglanini temprano, decía que bueno, que salió una opinión de la Dirección Técnico Normativa en el sentido de que el contratista tenía que asumir estos cargos, pero yo creo que es obligación de las partes, ¿no? Es más, incluso debería ser una suerte de inclusión dentro del presupuesto del valor referencial, debería estar incluido el costo de esta junta. Digamos, que esto es para el éxito, ¿no? Porque yo como propietario me conviene tomar como propietario guión Estado, me conviene tener o tomar todas las previsiones necesarias para que mi obra se entregue, bueno, primero que sea ejecutada correctamente, de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, que la construcción sea eficiente y eficaz y principalmente que sea entregada dentro del tiempo necesario, ¿no? Para beneficio de la colectividad. Como yo les decía, ¿no? El retraso de una obra puede significar para el contratista un mayor costo en respecto de gastos financieros, personal, lo que fuera, proveedores, etcétera. Para el Estado un retraso en no tener la obra, etcétera. Pero el principal perjudicado siempre va a ser la colectividad que se queda sin su hospital, si se queda sin su carretera, que los negocios muchas veces están cautivos dentro de la zona donde se está ejecutando una obra sin generar, digamos, esa suerte de crecimiento económico tan necesario para el país, ¿no? Y bueno, que también establece que las juntas, que sus decisiones son obligatorias y son de inmediato cumplimiento. Y tiene lógica también que sean de inmediato cumplimiento, porque digamos que las decisiones, los que hemos estado habituados a una obra, especialmente los ingenieros, bueno, los arquitectos. En mi experiencia también he visitado un sinnúmero de obras por mi labor tanto en Capeco como en mi labor profesional. Y bueno, definitivamente un día en la obra o un día paralizada por una decisión en obra, no se imaginan el costo no necesariamente financiero, no solamente financiero, sino el costo que podría generar a futuro. No sé, de repente ese día fue gravitante y pudimos ganarlo y ya cuando llegamos al día X ya nos ganó la lluvia, por ejemplo, en los casos de carreteras, ¿no? Entonces, a eso se remarca el tema de que, primero, que son obligatorias, lógicamente que esto no quita que las partes, tanto entidad como contratista, en su momento puedan cuestionar la decisión de la Junta a través de los mecanismos que contempla la norma. Esto es a través de el sistema el sistema de resolución perdón, de resolución de controversia, llámese arbitraje. Entonces, el tema va por ahí. Ay, perdón, esto se movió. Ya, seguimos. Eh, Ahora, ¿cómo están conformadas las juntas? Las juntas, en el caso de obras, pueden estar integradas de 1 a 3 miembros, según acuerden las partes. Y nos señala la norma que, a falta de acuerdo entre las partes, las juntas se integran por un miembro cuando el monto del respectivo contrato tenga un valor menor a 50 millones.
y por tres cuando el monto del respectivo contrato de obra tenga un valor igual o superior a dicho monto. Bueno, lógicamente que a mayor complejidad, lógicamente que se entiende que tiene que haber un mayor personal. Entonces, esa es digamos, la particularidad que tienen este nuevo esquema, que bueno, que ya estaba definido también en otro tipo bueno, en las actuales juntas, ¿no? Que bueno, que dependiendo del monto de la obra, se necesita o resulta necesario que contratar o que participe cada vez más personal para el debido control de la obra, ¿no? Y recordemos nuevamente que ahora se agrega la disposición de que tienen que ser una suerte de prevención, ¿no? Acá cabe el viejo adagio de que más vale prevenir que lamentar, ¿no? Y lógicamente que la prevención tiene un costo y ese costo definitivamente tiene que ser en términos de lo que nos dice la norma, tiene que ser maximizado el valor de dinero dentro de la obra, ¿no? Entonces, cada centavo, cada sol puesto a disposición de la ejecución de la obra tiene que ser bien suministrado, ¿no? Es por eso que, bueno, que nos dan esta posibilidad, la norma de, en función al monto, establecer si es que es uno o tres miembros. Bueno, en el caso de suministro nos dice la norma que solamente se integrará por un miembro y bueno, en el caso de obra bajo sistemas de entrega distintos a la solo construcción, se puede establecer en las bases la conformación de una junta para cada una de las etapas del contrato, ¿no? Tomando en cuenta la experiencia, la especialización de los miembros de manera diferenciada, ¿no? Y bueno, sí nos señala que el presidente de esta junta permanece como tal en las diversas etapas del contrato, ¿no? Y digamos, tal vez si podemos graficar a qué se refiere esta norma, yo creo que, por ejemplo, en el caso de, a ver, una obra de el tren eléctrico, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que tiene obras de supraestructura y de infraestructura, ¿no? Infraestructura es lo que está abajo, supra lo que va encima de la tierra, ¿no? Entonces, puede haber un esquema mixto, de repente, de la instalación el tendido de los puentes aéreos, etcétera. Eso puede ser a suma alzada, ¿no? Porque es previsible que el costo, ¿no? De lo que se va, digamos, a gastar, etcétera, las etapas que va a tener el proceso, el expediente técnico puede estar definido casi al 100%, entonces puede ahí tener una suerte de junta o especialistas que nos puedan ayudar. Pero en el caso de la infraestructura, por ejemplo, lo que se está haciendo ahora con el metro, del, digamos, de estos taladros que se están haciendo las obras subterráneas, eso necesita otro tipo de especialista. Entonces, en este caso, lo natural y lo lógico es que se contrate o que se cuente con otro tipo de especialista. Es por eso que la norma ahora nos da esa posibilidad de que, dependiendo de las etapas del contrato, se pueda contratar, vale la redundancia, a nuevos profesionales que puedan conllevar a que este sistema de JPRD sea eficiente. Y sí, bueno, nos pone como requisito que el presidente de la Junta tiene que ser el mismo en cualquiera de las etapas. Y nos parece lógico porque siempre tiene que haber aparte que de una memoria escrita, siempre también tiene que haber una persona con experiencia o con una memoria gráfica que pueda darle continuidad al proceso de la Junta, ¿no? Porque es distinto ver los temas en papeles que tener a una persona que nos diga, esto se hizo así, esta decisión ya se tomó, esto es tal, 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 tal. Entonces, creo que por ese lado es muy necesario, digamos, que el presidente de la Junta continúe. Ahora, otro de los tópicos a tratar es la competencia de la Junta de Prevención y Resolución de Disputas. Eh, la norma nos establece algunas competencias y, digamos, alguna suerte de no competencias, ¿no? Si cabe el término. Eh, pero bueno, la norma me refiero la ley y bueno,
en algunas partes al proyecto de reglamento, que bueno, no sé si se irá a afinar o no, yo considero que sí, porque hay algunos aspectos que deben ser necesariamente tomados en cuenta de algunos aportes que está haciendo la ciudadanía en general y los especialistas, lógicamente. Bueno, nos define que la competencia de la Junta, bueno, puede tomar las siguientes acciones, ¿no? Primero, absolver las consultas planteadas por las partes respecto de algún aspecto contractual o técnico, ¿no? Y lógicamente que acá sí cabe la mixtura dentro de, digamos, del esquema de conformación de la Junta que es necesario la integración muchas veces, no fundamental por si acaso, ¿no? Digamos, en algunas decisiones que se tomen, la participación de un abogado, ¿no? Porque muchas veces son temas 100% técnicos que ahí en lo que buenamente podría ayudar el abogado es en que las decisiones no, digamos, alteren, digamos, la correcta concepción del contrato, ¿no? Pero la solución técnica tienen que darlo los técnicos, definitivamente, ¿no? No sé, pues, ¿no? Hay que, no sé, extender las líneas de transmisión de tal punto a tal punto, o verificar, de acuerdo a las calicatas, tienen que hacerse otros estudios del suelo, etcétera, etcétera. Bueno, son cuestiones técnicas que muchas veces los abogados, si bien es cierto, por la experiencia, por el expertise, vamos entendiendo el lenguaje y las decisiones que toman los ingenieros o los especialistas, pero eso nos, digamos, no nos convierte per se en ser ingenieros, ¿no? Podemos establecer el diálogo, etcétera, ¿no? Bueno, yo cuando llegué a la institución, a la cámara, me costaba mucho estar en las reuniones con ingenieros donde se hablaban de muchos temas técnicos, ¿no? Empecé mis reuniones eh, observando una discusión respecto de las calicatas y las pruebas de diamantinas, etcétera, que debía tener el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo decía, bueno, me están hablando, no sé, en otro idioma, ¿no? Pero con el tiempo ya comencé a investigar, a ver de qué se trataba y me fui familiarizando con el diálogo que tienen los profesionales no abogados, ¿no? Que eso también viene a ser una suerte de competencias blandas que deben de tener todo adjudicador, ¿no? Digamos, el familiarizarse o el ser flexible en el tema de la terminología que utilizan los diferentes profesionales, ¿no? Porque muchas veces para un ingeniero, digamos, cuando dice A, de repente el abogado no lo entiende como A y para el abogado es B, pero bueno, al final quieren llegar a la misma suerte de decisión, sino que simplemente está en entender el lenguaje técnico que muchas veces utilizamos los diferentes profesionales, ¿no? Lógicamente que la competencia es de resolver controversias técnicas y contractuales, ¿no? Contractuales en el sentido, digamos, de algunas precisiones que nos establezca el momento en el cual se está generando la suerte de controversia. Y bueno, la norma siempre nos remite a otras establecidas en el reglamento. Y bueno, la JPRD tiene competencia para conocer y decidir toda discrepancia, desacuerdo y o controversia que surja entre las partes de contenido contractual o técnico durante la ejecución contractual. Lógicamente que desde el inicio del plazo de ejecución contractual hasta la entrega o el pago final en el caso de suministro, recepción o liquidación en el caso de obras. Y lógicamente que según corresponda, digamos, acudas a algunas prestaciones adicionales aprobadas por la entidad contratante, ¿no? Esto sí es necesario tenerlo en cuenta porque, eh, digamos, de acuerdo a la nueva modificación de la norma, algunas prestaciones adicionales van a ser aprobadas por la entidad y por la Contraloría, pero van a poder ser sometidas a controversia, principalmente a través del sistema de arbitraje. Y bueno, y lógicamente como establece la norma y como lo hemos venido repitiendo, el esquema idóneo o ideal es que la Junta inicie, vale la redundancia, junto con la obra, ¿no?
que comiencen en paralelo y que, bueno, que la coexistencia de estos actores dentro del desarrollo de una obra sea de manera simultánea. Porque, bueno, nuevamente, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Eso nos va a guiar, creo que durante todo este camino de, de resolver algunas controversias que vayan surgiendo en la obra, ¿no? Y bueno, y lógicamente que el espíritu de la norma está centrada principalmente en el hecho de que se concluyan las obras dentro del plazo, que se aminoren las dificultades. Muchas veces controversias innecesarias se han maximizado tanto al punto de que han llevado a poner en riesgo incluso la ejecución de la obra o su correcta culminación. Y bueno, también nos dice como una competencia exclusiva de las juntas es que, bueno, que es competente para dictar toda clase de medidas provisionales, transitorias, temporales o de conservación, con la finalidad de asegurar la ejecución contractual sin dictar medidas que suspendan su ejecución. Claro, es lógico, ¿no? Que si yo tengo una junta que inicia con la obra, me va a seguir en todo el proceso constructivo, va a resolver o va a generar reuniones para que se resuelvan las controversias y la obra continúe, lógicamente que estas medidas que se adopten tienen que ser, bueno, transitorias, temporales, y provisionales sí, ¿no? Porque la ejecución en la obra es tan dinámica que de una etapa va pasando a la otra y a la otra. El hito 10 no es igual que el hito 20, el hito 20 no es igual que el hito 30, o no sé, empecé con movimiento de tierras, ya acabé el movimiento de tierras, entonces comienzo en la fase de, digamos, de estructuras, etcétera, tampoco es lo mismo, entonces ya la decisión que tomé en su momento respecto al movimiento de tierras, ya, como dicen ustedes, los muchachos, ya fue. ¿No? Y lógicamente que la finalidad concreta es que no se interrumpa la ejecución contractual, ¿no? Que la ejecución contractual, digamos, como es dinámica, continúe. Y lógicamente que sí se le pone como una suerte de competencia de que no se dicten medidas que suspendan la ejecución, ¿no? Porque esto muchas veces, el entrampamiento nos lleva a generar una suerte de suspensión de la obra cuando válidamente se ha podido solucionar. Y bueno, tenemos que tener ya ahora sí como un rótulo acá en la frente en todos los que nos participamos de una JRD actualmente y ahora a futuro una JPRD, de que no es nuestra prioridad, la suspensión de la ejecución de la obra. Perseguimos. Y bueno, también nos dice que las controversias relacionadas a prestaciones adicionales aprobadas por la entidad sí pueden ser sometidas a Junta de Prevención y Resolución de Disputas o, bueno, lógicamente queda arbitraje, ¿no? Esto es lo que le decía, ¿no? Porque muchas veces ese era el temor de la... en el actual esquema, digamos, tenemos ese inconveniente, ¿no? De que muchas prestaciones adicionales aprobadas por la entidad, la Junta no podía o no tenía la facultad, perdón, de revisarlas. Pero ahora sí se pueden tomar algunos criterios para revisar esos adicionales aprobados y bueno, lógicamente que tomar la decisión que mejor convenga para la continuidad de la obra. También nos señala que la Junta resuelve a través de decisiones. Se le ha dado esa facultad de decisión, ¿no? Digamos que dentro del esquema o dentro de la doctrina nos dice que pueden haber recomendaciones, decisiones y a la vez un esquema mixto, ¿no? Que recomiende, pero a la vez no tenga cierta obligación y que pueda ser facultativamente adoptado por las partes. Pero en este esquema ya, digamos, se está planteando que la Junta resuelve a través de decisiones. No hay la posibilidad, o al menos, eh, si no me equivoco, y no lo he visto tampoco en el proyecto de reglamento, que nos señale que la Junta pueda tomar, digamos, pueda solamente generar recomendaciones. Y me parece válido, ¿no? Porque si yo voy a, digamos, asumir un rol protagónico en su momento durante la ejecución de la obra, definitivamente tengo que tener esa capacidad de tomar decisiones, porque si fueran recomendaciones, las recomendaciones
pueden o no ser asumidas, pero las decisiones sí tienen que ser acatadas y reiterando, ¿no? Si posteriormente yo quiero cuestionar esa decisión, bueno, dentro del plazo que establece la norma, pondré mi anotación de que no estoy de acuerdo, pero pese a que no estoy de acuerdo, voy a aceptar la decisión sin perjuicio de que posteriormente la pueda cuestionar a través de los mecanismos que establece la norma. Pero el fin es no paralizar la obra, ¿no? Lógicamente que sí van a haber situaciones de repente tan complejas que ya es imposible, así se quiera, digamos, no suspenderla, ¿no? Pero ya bueno, ahí cabrán los informes técnicos, los informes legales y de cuánto profesional está involucrado no solamente en la JPRD, perdón, sino también de los actores, ¿no? Tanto de la entidad como del contratista, del supervisor o del inspector, si fuera el caso, y lógicamente tendrán que definir esa situación. Y bueno, también la norma nos dice expresamente que no pueden ser sometidas a la Junta de Prevención de Resolución de Disputas las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa, un debido o pago de indemnizaciones o cualquier otro similar naturaleza que se derive o origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de aprobación parcial de estas por parte de la Contraloría General de la República. Bueno, y nos dice la norma que estos son de competencia del Poder Judicial. Y bueno, esto va en la línea de lo que también, digamos, las restricciones que se les ha puesto hasta ahora se mantienen parcialmente, si bien es cierto, en referencia al esquema actual con el tema de la aprobación de digamos, del sometimiento a arbitraje de los temas relacionados con la aprobación de adicionales, ¿no? Lógicamente que el tema indemnizatorio también está prohibido, ¿no? Salvo en los casos, bueno, de resolución del contrato, que se establezca una suerte de indemnización, pero por el hecho de la resolución contractual. No otro tipo de indemnizaciones, no daño moral, no daño a la imagen, etcétera, etcétera, que eso sí, ya expresamente la norma nos ha dicho que es de competencia del Poder Judicial. Y bueno, va en esa línea, ¿no? En la línea de que tiene cierta lógica porque definitivamente la evaluación, digamos, que se someten, y basado en el principio de legalidad que, como le refería inicialmente, de los que se somete a arbitraje, tiene que partir de un aspecto legal técnico. ¿Y por qué legal técnico? ¿No? Porque legal es cuando se estructuran las bases en base a un expediente técnico y lógicamente que las controversias van a ser las que se generen en la ejecución de este contrato, ¿no? De repente, no sé, bueno, el tema de, como les decía, en el caso de indemnizaciones, una indemnización por la resolución indebida de un contrato, etcétera, ¿no? Pero no otro tipo de indemnizaciones. Y lógicamente que también no pueden ser sometidas a junta de prevención y de resolución de disputas las relativas a la validez, nulidad o eficacia del contrato, ¿no? Que estas sí están, digamos, diseñadas para que puedan ser sometidas a través de los mecanismos de solución de controversias, llámese arbitraje. Porque en el fondo sí, lo que esto va a generar es una suerte de revisión del modelo contractual, no de la ejecución del contrato, que es distinto de lo que se somete en el día a día a las decisiones de la Junta de Prevención de Resolución de Disputas. ¿Qué más tenemos? Bueno, hemos terminado con la parte que me correspondía en función a la competencia, conformación y y obligatoriedad de la Junta, ¿no? Están mis referencias o a través de los organizadores pueden hacerme llegar las consultas que ustedes estimen conveniente. Yo encantadísimo de poder absolverlas porque, bueno, parte de la formación académica y la formación personal que viene de casa, mi madre siempre me enseñó a compartir, ¿no? Y creo que el conocimiento también debe ser compartido y bueno, yo no tengo inconveniente en poder absolver las consultas a través de los organizadores.
Y bueno, y si es que no hay preguntas, para finalizar, agradecer al Centro Académico de Desarrollo e Investigación Jurídica por esta misión eh, que tienen ahora de poder impartir conocimiento, capacitar y bueno, lógicamente que de difundir este modelo, ¿no? Si bien es cierto este modelo en otras legislaciones, me refiero a las Dispute Board, que son en otras legislaciones, nosotros tenemos como Junta de Prevención y Resolución de Disputas, es antiguo en el ámbito del comercio internacional, pero bueno, estamos adaptando esta nueva dinámica y creo que a la larga va a ser una de las formas en la cual se pueda evitar o, en todo caso, disminuir o aminorar las controversias que se generen en los diferentes procesos de selección. Y bueno, y especialmente en el tema de ejecución de obras tan necesarias para nuestra colectividad. E insisto, ¿no? Si bien es cierto, hay una gran brecha de infraestructura, también es una oportunidad que nosotros no debemos dejar pasar. Y bueno, que Dios mediante podamos resolverlas en el mediano plazo y bueno, teniendo en cuenta cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena desde el aspecto ético, desde el aspecto profesional y fundamentalmente desde el aspecto humano y de caridad hacia el prójimo. ¿No? Hoy no olvidemos que estamos en tiempo de Adviento y el tiempo de Adviento nos obliga a ser caritativos y generosos con nuestro prójimo. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas bendiciones para la institución y que sigan los éxitos.